fueron básicas, la verdad. Sí, sí, no es que definitivamente usted tiene que, bueno, todos en general tienen que leer muy bien esos capítulos, ¿verdad? Porque así ustedes van a estar más fortalecidos. Llega, como estoy en internado, ¿verdad? Hay estudiantes que llegan a internado y llegan como nuevos, lastimosamente, ¿verdad? Dicen que recibieron la clase de forma virtual durante la pandemia, la bioquímica 1 y la bioquímica 2. No debería ser excusa, ¿verdad? Pero lastimosamente ahí se ven esos vacíos. Por eso en esta tercera unidad tenemos lo que son los líquidos biológicos, tenemos gases arteriales y tenemos el tema de calidad. Pero fíjense que la parte de calidad solo se ve así como que fuerte en esta clase de bioquímica 1. ¿Qué pasa con los que van más adelante ya en internado? Entonces, lastimosamente, no todos dominan este tema y esto tiene que ser de dominio de un microbiólogo porque en un futuro cercano ustedes van a ser gerentes, van a ser supervisores, van a ser coordinadores de calidad, ¿verdad? Entonces, como que usted no maneje este tema, definitivamente le resta puntos como profesional, porque si usted no sabe eh, estar al frente de un laboratorio, ¿cómo va a corregir los errores si no sabemos estos temas que están básicos? Entonces, este tema de calidad pues tiene un poco de profundidad y mejor decidí comenzar por acá. Ayer yo les aplicaba un examen a unos jóvenes de internado y sí, ¿verdad? Definitivamente eh, ahí está la deficiencia y eso no puede ser porque esto de calidad no solamente aplica para bioquímica, aplica para hematología, en las gráficas que vamos a ver. Entonces, por eso doy comienzo con este tema. Les voy a poner muchas gráficas para que analicemos, ¿verdad? Durante los próximos días, de forma que ustedes salgan acá como al 100% en esta parte de calidad. Me decía años atrás, ¿verdad? Antes de la pandemia, una doctora en el Seguro Social, el fuerte de los microbiólogos me decía que rotan por acá es la parte de calidad. Entonces yo me sentí satisfecha porque supe, ¿verdad? Que en realidad pues el objetivo se estaba cumpliendo en un porcentaje alto. Al igual la doctora Milena, antes de la pandemia igual, ¿verdad? Sí, me decía, van muy fortalecidos de la bioquímica 1 a la bioquímica 2. Entonces creo que no hay que bajar la guardia y continuar, ¿verdad? Aunque la modalidad es diferente, pero tienen que, ¿verdad?, poner también de su parte. A veces yo explico, yo sé que algunos están en clase, quizás otros solamente se conectan, yo pregunto, no contestan, entonces, ¿verdad? Para poder alcanzar el objetivo tenemos que estar ambas partes en la misma visión, ¿verdad? Y trabajando por el objetivo. Entonces voy a dar inicio con esta clase que es acerca del control de calidad. Quizás ustedes en el laboratorio ya vieron una parte, ¿verdad? Que ya ven que en cada corrida pues tienen que incluir un control, pero el sistema de gestión de la calidad pues tiene diferentes componentes. Entonces vamos a comenzar con esta etapa, que ustedes ya recuerdan este ciclo de Deming, ¿verdad? En la etapa de planear, aquí es donde un laboratorio debe seleccionar las herramientas de calidad, es decir, tanto las herramientas administrativas como las herramientas estadísticas que nosotros utilizamos en el laboratorio. eh, Se definen o se determinan cuáles son los métodos con los cuales van a trabajar. Ya ustedes a lo largo de las diferentes clases han conocido que hay diferentes parámetros y diferentes métodos de análisis. Por ejemplo, voy a preguntar hacia al azar, ¿verdad? Para la proteína, ¿cómo se llama el método para determinar proteínas totales en suero? El método de Biot. Muy bien. Para determinar la albúmina, bueno, quizás no lo sepan en este momento, verde de bromocresol. Para determinar proteínas en orina de 24 horas, que lo vieron en el periodo que recién pasó, ¿verdad? Cuando vimos función renal.
Recuerden que se hacía una curva. Bueno, hay 23 conectados a esta hora. Vamos a ver, Brian o Francisco o Miriam. Las tiras reactivas, doctora. Para la orina de 24 horas no, se utiliza el método de microprecipitación, ¿verdad? Recuerdan que les mencioné o en una de las diapositivas está la gráfica donde van realizando una curva. Entonces también se puede por microprecipitación o por el rojo de piragolol. ¿Qué significa? Que entonces acá nosotros tenemos que definir cuál es el método para cada uno de los parámetros con los cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, para el colesterol, ¿cómo se llama el método? El método de colesterol oxidasa peroxidasa. Muy bien, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces de aquí ustedes tienen que saber que esos métodos los tienen que manejar. Ya los vieron, sí, pero ustedes tienen que tenerlos presentes. Entonces definimos los métodos, definimos con qué equipo vamos a trabajar, pero un equipo usted no lo va a elegir por barato, sino que usted tiene que tener referencias, ¿verdad? Acerca de ese equipo, eh, referencias de calidad, ¿verdad? Certificados internacionales. Entonces, por eso es que en el mercado ustedes van a encontrar cualquier tipo de espectrofotómetros chinitos de la India, de Egipto. Imagínense de qué países y se andan mercadeando por estos lados, ¿verdad? Entonces, eh, quizás unos pues sí cumplan con los requisitos técnicos y las especificaciones y quizás otros no. ¿Y cómo lo vamos a conocer el equipo? Cuando ya estamos trabajando, cuando ya estamos conociendo si en realidad un equipo es reproducible, si en realidad es preciso, ¿verdad? Y son exactos en cuanto a las cuantificaciones. Eh, También se establecen cuáles son las metas analíticas en esta etapa. Por ejemplo, si usted va a un laboratorio de urgentes, tal vez han tenido la oportunidad de ir, ¿verdad? Y le han dicho en cuánto tiempo le van a dar un resultado. Hay algunos que la meta es de 2 horas. Entonces, en calidad todo esto se tiene que cuantificar, se tienen que llevar estadísticas acerca del cumplimiento, ¿verdad? Porque más adelante les voy a presentar una gráfica, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo es que se debería de llevar en un laboratorio metas analíticas hasta para la satisfacción del cliente. Por ejemplo, hace unos años pues les realizábamos, ¿verdad? Lo que era una encuesta a los médicos, médicos internos, a los médicos especialistas, y les consultábamos acerca de que qué tan, ¿cómo decirle? Cómo ellos valoraban los resultados del laboratorio para el diagnóstico del paciente. Entonces, la meta analítica, ¿verdad?, del laboratorio era que más del 95% de la opinión de los médicos eh, era lo aceptable. ¿Y qué pasaba si los resultados del paciente, las opiniones eran menor de 95? Entonces ya es un parámetro que el laboratorio está incumpliendo a esa meta analítica. Entonces las metas analíticas son aquellas que se manejan por porcentaje, ¿verdad? Puede ser el tiempo que se tarda en que el almacén de un hospital le entregue al laboratorio lo que ellos solicitan, porque a nivel hospitalario, en el sector público, hay un almacén, ¿verdad? Entonces ahí mantienen las grandes cantidades de reactivos que ingresan por cada trimestre. Entonces, ¿verdad? El laboratorio hace una requisición al almacén y hasta ese tiempo, pues se debe medir, ¿verdad? Hay unos que le ponen de 1 hora y media. Esa sería la meta analítica. No todos los laboratorios pues tienen metas analíticas, ¿verdad? Pero ya cuando un laboratorio está ya adoptado, ¿verdad? De poder
acreditarse, entonces tiene que tener metas analíticas. ¿Por qué? Porque así lo establece la norma 15.189/2012. No se le olvide ese nombre. 15.189/2012 es la norma de acreditación de los laboratorios clínicos. Bueno, y estamos en la etapa 0. ¿Qué incluye eso? Incluye lo que es el control interno y el control externo. El control interno me determina lo que es la precisión, y es aquel control que usted corre cada vez que va a realizar un parámetro. Por ejemplo, la glucosa, eh, usted tiene que llevar un gráfico para cada parámetro. Por ejemplo, el mes pues tiene 30 días promedio. Entonces, ¿qué significa? Que por lo menos los días laborables, que es de lunes a sábado, pues tendría que tener usted, ¿verdad? El dato que corresponde a ese control de glucosa por cada día. Al final, pues va a tener por lo menos unos 26 resultados, que esos son los que usted va a graficar. Y va a ver qué tan precisos son, ¿verdad? Porque el inserto pues me da una referencia. Si ustedes recuerdan, hay un intervalo de confianza para cada parámetro. Ya la exactitud se refiere si mi laboratorio compite o no compite, se compara, ¿verdad? Con otros laboratorios. Entonces, existen organismos que son como de referencia. En nuestro país, aquí, pues, quien maneja el control externo de calidad es el Colegio de Microbiólogos, ¿verdad? Ellos tienen ahí eh, diferentes, dentro de su estructura, pues tienen la parte de calidad, tienen el programa, se llama PEC, Programa de Evaluación Externa de la Calidad. Ellos le envían los controles de tercera opinión. Hay controles de la marca Biorad, de tercera opinión, que son de Irlanda, ¿verdad? Existe otro control de la marca ECAS. Entonces, ellos, ¿verdad? Hay otro que se llama RICAS, son programas internacionales. Entonces, estos programas, estos controles, pues son más caros que los que nosotros trabajamos en el laboratorio, ¿verdad? Son de matriz biológica conocida. Entonces, le envían a los laboratorios que están inscritos en el Colegio de Microbiólogos ese control con los parámetros que debe analizar. Luego, el laboratorio que está inscrito contesta cuáles son los resultados y todo lo que se le solicita, qué tipo de analizador utiliza, en qué temperatura trabaja, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos mandan los resultados. Es como un examencito que les hacen. Y después, eh, los encargados del Colegio de Microbiólogos, pues, de forma confidencial, ¿verdad? Porque todo esto se maneja por códigos en los laboratorios, emite cuáles son las opiniones referentes a los resultados que le envió el laboratorio privado. Entonces, ¿verdad? De esa manera le hacen las observaciones, las sugerencias o también, ¿verdad? Las felicitaciones si está trabajando con el porcentaje de aceptación. Vean ustedes que aquí pues se concentra todo lo que es esa etapa analítica, ¿verdad? Tenemos la etapa de verificar, estimar el error total. O sea que también hay errores que son aleatorios y hay errores que son sistemáticos. Evaluar los métodos con los cuales nosotros trabajamos y determinar las causas de error. Ya vamos a ver cuáles son esas causas de error. Y en el actual, pues proponer mejoras o establecer acciones correctivas, ¿verdad? Porque como todo proceso, pues siempre, ¿verdad? Hay oportunidades de mejora. Por eso todo tiene que ir documentado. Vemos o recordamos que en el laboratorio pues, hay 3 etapas, la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Entonces aquí en la etapa analítica es donde nosotros estamos hablando acerca de la precisión, que lo determina el control interno, y la exactitud, que este lo valora lo que es el programa de evaluación externa de la calidad. Sabemos que en la etapa preanalítica es donde se presentan el mayor porcentaje de errores, que de nada sirve que en la etapa analítica tengamos la tecnología de punta, pero si venimos acarreando problemas en cuanto a la obtención de las muestras, de la calidad de las muestras, entonces, ¿verdad? De nada va a servir. En la etapa analítica, como es lo que se trabaja dentro del área
Si hablamos específicamente de bioquímica, pues acá tratamos de tener todo controlado, ¿verdad? Desde la calidad del agua, la temperatura de los equipos, la temperatura en que son almacenados los reactivos. em, Le damos mucho, ¿cómo decirle?, significado correspondiente, ¿verdad? Y la responsabilidad de nuestros controles de calidad, que puedan pasar la corrida, la preparación de los reactivos y todas las acciones que nosotros le hacemos para el mantenimiento de los equipos, ¿verdad? Ya en la etapa posanalítica, pues, si tenemos un sistema informático dentro del laboratorio, eso nos facilita, ¿verdad? Ya que de esa manera, pues, nos permite validar lo que son los resultados, se minimiza el número de errores, ¿verdad?, de transcripción, y de esa forma, pues nosotros tenemos que tener como bien claro cómo va a ser ese flujo de la información desde que llega un examen al laboratorio hasta lo que es hasta lo que es la emisión de un resultado de laboratorio, ¿verdad? ¿Cuáles son las vías de comunicación que se van a utilizar? Es por eso que en el laboratorio clínico pues se hablan de tres tipos de procesos: los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte. Vemos que dentro de los procesos estratégicos pues está la alta dirección, ahí donde se planifica todo, ¿verdad? Lo que es la política de calidad, cuáles son los objetivos de la calidad, la estructura del laboratorio en sí, el área de los recursos humanos. Sabemos que em, para cada puesto pues tiene que haber un perfil definido. Y estamos acá en la parte operativa, ¿verdad? Donde corresponden básicamente las tres etapas: preanalítica, analítica, dando respuesta a lo que es la gestión de los pacientes. Entonces, tenemos también, permítame, tenemos también acá la parte de soporte, ¿verdad? Que aquí tenemos lo que son la gestión de los recursos físicos, cómo va a ser la eliminación de los residuos, ¿verdad? Hay un tema que también ha tomado bastante auge, que es la prevención de riesgo y salud ocupacional. De hecho, hasta allá hay maestría, ¿verdad?, para eso de la salud ocupacional, y que en realidad pues incluye o lo que es todo el área de salud. Si lo vemos así, pues en todos lugares hay riesgos, ¿verdad? En el quirófano, los procedimientos que realizan las enfermeras, y en el área de laboratorio, pues no digamos. Entonces ya hay específicas maestrías para eso. De hecho, hasta hay normas, ¿verdad? Normas que rigen lo que son los procedimientos, porque a nivel de las ingenierías, pues también, ¿verdad? Ellos tienen sus propios protocolos de trabajo. Es más, desde ahí es donde surgen, ¿verdad?, lo que son estas normas, y que se han adaptado de acuerdo al rubro en el cual nosotros trabajamos. De allá viene la calidad, ¿verdad? Desde lo que es la ingeniería de la aeronáutica. Eh, si empezamos a indagar o hablar acerca de la calidad, pues desde épocas pasadas, ¿verdad? Cuando desde la Segunda Guerra Mundial, entonces contrataban físicos, matemáticos, y a partir de ahí, ¿verdad? Todo eso se documentaba, se sacaba proyecciones. Imagínense que desde una situación em, que es adversa a la humanidad, ¿verdad? Desde ahí surgió lo que es esto de la calidad, porque lo que querían eran evitar errores, ¿verdad? Entonces, a través de los años, pues la calidad se ha ido modificando de acuerdo a los intereses particulares. Y es por eso que en el sistema de gestión de la calidad tenemos por lo menos unos 12 procesos, ¿verdad? Si hablamos específicamente para el laboratorio clínico. Esos procesos, pues a medida que miremos la clase, vamos a ir viendo en qué consisten. Les mencionaba que el control de calidad interno, ¿verdad? Se utiliza para validar los resultados de los pacientes. Sabemos que si un resultado de un control está fuera de un intervalo de confianza, pues nosotros no podemos extender esos resultados. Y vean qué importante o qué responsabilidad la de nosotros como microbiólogos, puesto que los resultados nos van a permitir dar un diagnóstico, un pronóstico y dar un seguimiento, ¿verdad? Lo que es ese tratamiento.
y que es un proceso que es estadístico usado, ¿verdad?, para monitorear y evaluar el proceso analítico que produce resultados del paciente. Entonces, fíjense que existe un doctor, el doctor James Westcott, el cual diseñó unas gráficas en el cual le determina que usted tiene que trabajar en más o menos 2 desviaciones estándar, que eso representa el 95% de confiabilidad de los resultados, ¿verdad? Entonces a eso le apostamos nosotros en el laboratorio. Me voy a adelantar un poco para que ustedes le vayan dando eh, pensamiento, ¿verdad?, a lo que viene y que vayan como que ubicándose acerca de lo que estoy hablando. Estas son las gráficas de Levin-Jennings. Entonces, eh, es una herramienta estadística, ¿verdad?, porque evalúa la calidad de una corrida analítica y que aparte pues permite evaluar la capacidad que tiene un sistema de medición para dar valores cercanos entre sí. Sabemos que monitorear la calidad de los resultados de forma diaria. Por eso les hago referencia a que eso se hace de forma diaria. Lastimosamente en nuestro medio a veces, ¿verdad?, por la escasez o porque sí, porque no le compran lo que el microbiólogo solicita, entonces lo hacen como de una forma una vez a la semana, que no es periódica, ¿verdad? Entonces esta es la gráfica de Levin-Jennings, ¿verdad?, en el cual aquí tenemos una media, tenemos más una desviación, menos una desviación, más 2 desviaciones, menos 2 desviaciones, más 3 desviaciones y menos 3 desviaciones. Entonces, el grado en los cuales nuestros puntos deberían de ubicarse con el día a día sería entre más y menos 2 desviaciones, que eso representaría el 95%. Entonces, cuando nosotros realizamos una gráfica, tenemos que analizar si tenemos errores. Les mencioné que habían 2 tipos de errores. ¿Alguien que me recuerde cuáles son esos tipos de errores? Error aleatorio y error sistemático. Muy bien, error aleatorio y error sistemático. Aleatorios son los que ocurren así como de una forma esporádica y sistemáticos son aquellos que se van a estar repitiendo día a día, ¿verdad? Entonces, miren lo que este doctor establece. Estas son las reglas, ¿verdad? Una 2S, una 3S, 2S, 4-1S, R4S y 10X. Entonces, ¿en qué consiste una 2S? Aquí están clasificadas. ¿Cuáles son errores aleatorios y cuáles son errores sistemáticos? Entonces, por ejemplo, si le dice que es una 2S, es porque yo tengo mi gráfico. Aquí están los días en que yo realizo una corrida. Por ejemplo, esta gráfica puede ser para albúmina. Y así para cada parámetro tengo que tener una gráfica. Entonces aquí está la media de la albúmina, está más una desviación, menos una desviación, más 2 desviaciones, menos 2 desviaciones, más 3 desviaciones y menos 3 desviaciones. Ya dije que tenemos que trabajar entre más o menos 2 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué significa una 2S? Que va a haber un punto que va a estar fuera de ¿cuántas desviaciones? De 2 desviaciones. Por lo tanto, este es un error aleatorio. Pero ¿qué pasa si yo no tomo o no corrijo ese error? Ese error se me puede volver sistemático porque va a estar persistiendo. Miren ustedes que hay otra regla que se llama 1-3S. ¿Qué significa 1-3S? Que va a haber un punto fuera de 3 desviaciones, hasta está en rojo, ¿verdad? Usted no puede aceptar eso, que esté fuera de 3 desviaciones estándar. Entonces, esa es la regla, ¿verdad?, que es considerada de rechazo. Bueno, pero vuelvo al inicio, solamente para que me vayan entendiendo acerca de lo que es el concepto de la precisión. Entonces vean de que hay un tipo de precisión que es bajo condiciones de repetibilidad. Y esto significa que ese grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas de un mismo mensurado, es decir, de una misma muestra, llevadas a cabo bajo las mismas condiciones de medición. Es decir,
Si le dicen bajo las mismas condiciones, ¿qué significa? Que lo voy a trabajar el mismo reactivo de glucosa, del mismo método, lo voy a trabajar en un mismo espectrofotómetro. Por ejemplo, ubiquémonos allá en el laboratorio. Es como que yo esté determinando la glucosa, porque como estoy viendo qué tan preciso es, ¿verdad? Ese método, pero lo tengo que estar realizando solamente en el espectrofotómetro gris, en repetidas ocasiones. Entonces, por lo menos cuando uno va a validar un equipo, que es por primera vez que lo obtiene en el laboratorio, yo tendría que hacer una corrida como de 15 veces para cada parámetro y a partir de ahí sacar mis propias estadísticas, ¿verdad? Entonces, cuando le dicen las mismas condiciones, significa que va a ser usted mismo, el mismo analista, la misma ubicación, el mismo instrumento, hasta de hecho la misma micropipeta. No es que voy a estar cambiando de micropipeta, no es que voy a estar cambiando de reactivo o de estándar, ¿verdad? Sino que tienen que ser las mismas condiciones, el mismo baño seco que estoy utilizando para incubar. Entonces, de esa forma es que estoy midiendo la precisión considerando la repetibilidad, ¿verdad? Pero también hay una precisión que es bajo las condiciones de reproducibilidad. Es decir, que igual lo que quiero verificar es que los resultados de un mismo analito, que sé yo, cambiamos a colesterol, pero en condiciones diferentes. Es decir, diferentes analistas, por ejemplo, que se ponga Elías ahí a pipetear, pero que después le pase esa técnica para que continúe realizando el procedimiento otra compañera. Entonces ahí son bajo diferentes condiciones, ¿verdad? Que eso es lo que más se da en un hospital, porque ustedes ven que están rotando al personal, ¿verdad? O que lo hagan en diferentes equipos. Van a ver ustedes que hay variabilidad, por decir algo, si usted lo hace la glucosa en el raito y lo hace la glucosa en el espectrofotómetro gris, ¿verdad? Entonces en diferentes condiciones. Y en diferentes periodos de tiempo, ¿verdad? Porque así como varían los parámetros, varían los métodos. Por ejemplo, hay una glucosa exocinasa que el filtro es UV, no es colorimétrica, que usted la va a trabajar a 340 nanómetros, mientras que una colorimétrica pues no va a trabajar a 500 nanómetros. Entonces, eso es que varían las condiciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el día 1, el día 2, el día 3. Aquí están determinando la reproducibilidad de esta inmunoglobulina G. Entonces están viendo, ¿verdad?, qué tan precisos son. Y nosotros vemos que hay pues una marcada diferencia. Miren este de 1624, el día 1, perdón, el día 3 y el día 4 tiene 1481. Entonces vean que hay diferentes resultados, hay variabilidad, ¿verdad? Y según me dice el ejemplo, ¿verdad? Es bajo condiciones de reproducibilidad. Si estoy hablando de reproducibilidad, es que estoy utilizando las mismas condiciones, ¿verdad? Vemos acá que les mencionaba que habían errores aleatorios, es decir, que ocurren al azar y que van a afectar la precisión. Y la exactitud, pues, este es bien importante, ¿verdad? Porque lo que mide es que el control que nosotros tenemos sea más cercano al valor asignado. ¿Y quién me va a dar ese valor asignado? Me lo va a dar el inserto, ¿verdad? El inserto, ustedes han visto que ahí hay una media para ese control. Entonces ese sería el punto donde esperaría que fuese lo más exacto posible. Y que cuando la inexactitud es a causa de los errores sistemáticos. ¿Cómo qué puede ser un error sistemático? Bueno, puede ser que su micropipeta no esté calibrada. Entonces, obviamente, si no está dispensando el volumen correspondiente, si usted no lo corrige así a través de los diferentes días, pues va a tener el mismo resultado, ¿verdad? Bueno, sabemos que nosotros siempre tenemos que realizar una calibración que en nuestro caso sabemos que
tiene diferentes sinónimos, que puede ser a ese calibrador, nosotros le podemos llamar estándar, le podemos llamar patrón o le podemos llamar calibrador. Pero el proceso de calibración, ese es ese conjunto, ¿verdad?, de operaciones que establecen en las condiciones específicas la relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición. Bueno, en términos más completos o más concretos, la calibración es ese material de referencia que es específico para cada parámetro. Ustedes vieron que cada estándar trae una concentración en el exterior, en la viñeta, ¿verdad? O en el inserto le dice. ¿Por qué? Porque es algo específico, es una referencia para cada parámetro. Mientras que el control sabemos que está elaborado de sueros biológicos a los cuales le han analizado diferentes parámetros que son bioinfecciosos, ¿verdad? Que está libre de VIH, de hepatitis B, hepatitis C, de citomegalovirus. Le han analizado eso, ¿verdad? Entonces, lo han elaborado de una forma liofilizada, que cuando llega al laboratorio, pues nosotros lo reconstituimos, seguimos las especificaciones del fabricante y ese es nuestro material de referencia, haciendo alusión a lo que es el control biológico o suero control, ¿verdad? Que hay suero control nivel 1 y hay suero control nivel 2. El 1 es el normal y el 2 el patológico. Pero cuando hablemos de calibrador, vemos que es ese material de referencia que es específico para cada parámetro y en el cual ustedes vieron que hasta para hacer los cálculos, ¿verdad? Nosotros tomamos la absorbancia del paciente, lo dividimos entre la absorbancia de quién, del estándar o del calibrador. ¿Y por qué lo multiplicamos? Por la concentración de quién, del calibrador. Entonces, por eso es que es tan importante lo que es la calibración. Es para que no vayan a confundir lo que es un estándar de un calibrador. Usted necesita controlar todos los días, porque lo va a tratar como una muestra más, una muestra de referencia. Pero calibrar, usted lo va a hacer lo puede hacer una vez a la semana, lo puede realizar cada 15 días, si es un equipo automatizado. Ya en el equipo automatizado le dice cada cuánto usted va a calibrar. Hay unos que le dicen cada vez que usted va a abrir un lote de reactivo. Hay otros que le van a decir cada 15 días o cada 2 semanas, ¿verdad? Pero lo hace de una forma más espaciada la calibración, ¿verdad? En el laboratorio lo hacemos así nosotros, ¿verdad? En cada vez que vamos a trabajar, porque asumimos que es su primera vez, ¿verdad? Es su primera vez que está corriendo ese parámetro, entonces es como que lo formulemos que lo estamos haciendo una vez a la semana. Pero el control sí tiene que ser todos los días, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la inexactitud? Es el valor observado menos el valor asignado, ¿verdad? Nosotros en la literatura lo podemos encontrar como sesgo, como bias, que ese es el valor que nosotros nos dio en el laboratorio menos el valor que nos debería de dar, ¿verdad? O decir lo que dice el fabricante. Entonces, ¿pero por qué se dan esas causas de inexactitud? Bueno, una de las más comunes es que la pipeta está fuera de especificaciones. Ya han visto ustedes que a veces pasan de una técnica a otra y tal vez eran 10 microlitros, pero no le cambiaron y en la otra técnica le dice que tienen que ser 20. Entonces, como ese tipo de errores son más frecuentes en el laboratorio. También el espectrofotómetro, ¿verdad? Cuando hay esos cambios de energía, entonces también hace que sean muy variables los resultados que nosotros obtenemos. Puede ser cuando hay un acarreo, que era lo que les mencionaba, que es una desventaja de los equipos mosquito, ¿verdad? De esos que le sale la manguera al exterior, ya que hay que estarlos lavando constantemente, porque si no quedan esos residuos en las paredes de las mangueras. Imagínense, vamos a trabajar próximamente lo que es la creatinina, vamos a trabajar con el ácido pícrico, que es cancerígeno, que es color amarillo bien intenso, entonces deja esas mangueras, pero
manchadas a lo interior, hay que estar lavando y lavando y lavando, si es mosquito, ¿verdad? Entonces ese es uno de los errores, ¿verdad? Que puede llevar, que se puede dar, que es de tipo sistemático. También tenemos que tener cuidado con la linealidad del método. Sabemos que la linealidad del método es la máxima concentración que mi analizador puede cuantificar. Entonces, eso también es sujeto a errores sistemáticos. Sobre todo, ¿verdad? Cuando trabajamos con controles nivel 2, o sea, con controles patológicos, o el estándar que está degradado, ¿verdad? Ya sea por la temperatura, por el tiempo, donde fue almacenado, las condiciones de almacenamiento. Hay estándares como el de la bilirrubina que debe estar protegido de la luz, ¿verdad? Eh, si hay microorganismos o si hay turbidez en el estándar, ¿verdad? Que también pues son motivos para decir que el estándar está degradado. Tenemos asimismo como los estándares reactivos que son degradados, ¿verdad? Calibradores que están fuera, calibración de los termómetros. Hay termómetros que los termómetros se tienen que calibrar, así como las balanzas y así como las micropipetas. Fíjense que en el organismo hondureño de acreditación existe un departamento que se llama metrología. Entonces ahí ellos pues dan el servicio que usted pueda llevar sus equipos o sí, sus equipos para que se los calibren y ellos emiten un certificado de calidad, ¿verdad? El organismo hondureño de acreditación queda acá por Chiminique. Ahí contiguo a Chiminique está la OA, ¿verdad? Que es el organismo hondureño de acreditación para cuando en algún momento, ¿verdad? Que sabemos que ustedes estén interesados en calibrar sus propios equipos que son medibles. Bueno, tenemos también la verificación de los baños de incubación. Pues hay baños que cuando ya se está deteriorando el termostato, entonces empiezan a fluctuar las variaciones de temperatura. A veces está en 37, después está en 39, ahí está en 30, y ustedes saben que eso es letal, sobre todo para aquellos parámetros que son de tipo enzimático, ¿verdad? Bueno, todo lo que corresponde a calibración, todo esto lo tenemos que tener bajo control, ¿verdad? No digamos nuestros propios equipos, hasta lo que es la lámpara. Tenemos que saber de cuánto es la vida útil de la lámpara, del espectrofotómetro o del equipo automatizado con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, si tenemos una calibración incorrecta, es un tipo de error sistemático, porque así como los controles tienen, ¿verdad?, un valor de referencia, los calibradores también tienen un intervalo específico, sobre todo si estamos hablando de equipos automatizados, ¿verdad?, el cual se debe cumplir. Vamos a ir avanzando. Aquí tenemos las gráficas que ya les mencionaba, ¿verdad?, que evalúan la calidad de una corrida analítica. Hay programas en el cual ustedes los pueden desarrollar. Ya Westcard tiene un enlace gratuito en el cual ustedes lo van a utilizar posteriormente, ¿verdad? Existe otro programa que se llama MedLab QC también, ¿verdad? En el cual usted puede ir programando de forma gratuita. Pero si ya tiene un equipo automatizado, pues no es necesario porque la mayoría tienen ya incorporado, ¿verdad?, el software correspondiente para control de calidad. Pero si usted viene empezando en su laboratorio y lo que tiene es un equipo semiautomatizado, como los como los de la universidad, entonces usted lo puede utilizar estos programas que son gratuitos. Imagínense antes que cómo lo hacían los estudiantes. Allá les pedía papel milimetrado, ¿verdad? Y empezaban, el examen duraba 2 horas. Entonces se llevaban su buen tiempo ahí con papel milimetrado elaborando esta gráfica, ¿verdad? Pero afortunadamente con estos programas que son gratuitos, pues ya no es necesario, solamente le damos ya la gráfica impresa y el trabajo del estudiante es interpretar, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas que se violan según Huesca? Bueno, entonces cuando nosotros elaboramos una gráfica, tenemos una serie de datos que ya les dije que puede lo mínimo.
que menciona la literatura que usted puede graficar o registrar son unos 20 datos. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos unos 25 datos. A esos 25 datos usted le va a sacar la media. Le va a sacar la media más una desviación estándar, la media menos una desviación estándar, la media más dos desviaciones estándar, la media menos tres desviaciones estándar. Entonces, una vez que ya les hemos sacado, eso le llamamos los límites estadísticos. Sacamos la media, sacamos los límites estadísticos, sacamos la desviación estándar, sacamos el coeficiente de variación. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que si usted tiene su calculadora científica, pues que la retome, ¿verdad? Que recuerde cómo es que saca lo que es la desviación estándar y el coeficiente de variación. Porque tenemos que partir, ¿verdad? Desde lo más sencillo para poder interpretar. Por ejemplo, aquí tenemos la media para este parámetro, 200, dice. Yo me imagino que puede ser un control de colesterol. Aquí está la media, aquí está más 1, aquí está menos 1, más 2, menos 2. No grafican más 3 y menos 3 porque según este programa pues no deberían de existir esos errores, ¿verdad? De hecho, cuando usted tiene un equipo automatizado, entonces usted le programa los límites estadísticos. Usted los hace así con la calculadora y ahí va llenando las casillas, ¿verdad? Cómo es que usted quiere que el equipo le represente los gráficos. Bueno, cuando elaboramos un gráfico de Levin-Jennings, entonces vean ustedes, ¿qué debe escribir usted? Primero, el nombre del análisis que usted va a realizar. Por ejemplo, el parámetro podría ser urea. El instrumento, si es un equipo el Humanizer 2000, por decir algo, que es un semiautomatizado. La unidad de medida de quién? De la urea, miligramos sobre decilitro. La fecha o periodo, puede ser, como ya dijimos que lo vamos a llevar mensual, puede ser el mes vigente, mes noviembre 2022. La persona que realiza el análisis, el nombre de cada uno de ustedes. Los valores asignados al control. Esto es el intervalo de confianza del control. Es decir, nos vamos a aquella hojita, si estamos trabajando con el control Biosystem, nos vamos a aquella hojita de referencia donde está la tabla y que ahí está el intervalo de confianza ¿para quién? Para la urea. Lo colocamos ahí. Valor de las especificaciones o límites recomendados. Entonces, los límites recomendados, aquí nosotros podemos escribir en el encabezado, ¿verdad? Son los límites recomendados o los límites estadísticos. Entonces yo puedo colocar, ¿verdad? La media más una desviación estándar, la media menos dos desviaciones estándar, la media más dos desviaciones estándar y la media menos dos desviaciones estándar. Posteriormente vamos a ver un ejemplo. Aquí coloco yo los límites estadísticos recomendados. ¿Qué reactivo es? La urea puede ser láctea. ¿Cuál es el método? El método de la ureasa, lectura punto final. Nivel de concentración del control. Bueno, entonces, aquí, pues eso lo trae en la etiqueta, ¿verdad? ¿Cuál es la concentración del control para ese parámetro de urea? Tipo de material del control, pues la mayoría pues son de matriz humana. Y elaboramos, ¿verdad? Lo que es el gráfico ya utilizando el programa. Entonces vean ustedes que aquí está como un ejemplo, ¿verdad? Sobre el encabezado sobre los datos que yo debería de escribir. Y aquí están los límites recomendados en los cuales yo voy a trabajar o voy a aceptar todo lo que está en esta área de color verde, ¿verdad? Entonces vean ahí están los datos de la media, y la media más dos desviaciones estándar y la media menos dos desviaciones estándar. Entonces aquí están los valores que deben andar, ¿verdad? Entre 182.68 y 162 miligramos por decilitro. Dentro de estos rangos, pues deberían oscilar mis resultados. En este caso, me dice que es un control alto de glucosa. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes.
¿Me van siguiendo la idea? Sí, doctora. Bueno, entonces, pues fíjense que cuando elaboramos un gráfico, ya les mencionaba, ¿verdad? Que por lo menos tienen que haber unos 20 datos. Hay laboratorios que tienen los 3 turnos, entonces cada turno, ya sea turno A, turno B o turno C, ellos elaboran sus propias gráficas, porque ese es el respaldo que tienen ellos en base a su control de calidad. Y qué bien trabajar así, ¿verdad? Porque así no van a poner en duda lo que son sus resultados. Cuando usted tiene, ¿verdad? Una hojita donde pues ustedes pueden evidenciar que en realidad tienen un sistema de control de calidad. Así como hay laboratorios responsables, hay laboratorios que no corren controles, ¿verdad? Y sabemos que un control, pues el valor, sí, se ha incrementado, pero es poquito, ¿verdad? Actualmente pues anda como en 252 lempiras, un frasco de suero control. Biosystem, ¿verdad? Es una casa, es la marca. Quien distribuye es Prodilab y lo vende de forma individual, pero hay casas comerciales que solamente le venden la caja completa, cajas de 12, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es diferente la situación porque todo tiene fecha de vencimiento y si usted no lo usa en ese tiempo, entonces, ¿verdad? Es una pérdida para el laboratorio. Por eso, si se lo venden de forma individual, pues mejor. Hay controles que tienen 3 valores, ¿verdad? Los que son los altos, los normales y los bajos. Entonces vemos acá que ellos llevaban registro para enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo para cada uno de estos. Entonces, les voy a dejar de tarea para que ustedes me saquen lo que es solamente así. Lo voy a llevar paso a pasito, ¿verdad? Desde lo más sencillo. Me van a sacar la media, la desviación y el coeficiente de variación. Vamos a trabajar con lo normal. Para enero, para febrero y para marzo de ese control normal de glucosa. Entonces, en la próxima clase, yo le puedo pedir a cualquiera al azar, ¿verdad? Que me dé sus datos correspondientes a enero, febrero y marzo. Ya la presentación, ¿verdad? Ya la voy a habilitar desde este momento en el campus para que ustedes puedan realizar este ejercicio, ¿verdad? No lo tiene que subir, sino que simplemente realizarlo. Ya responsabilidad de cada quien. ¿Tienen preguntas, jóvenes? No, ¿están claros con lo que van a hacer? Van a sacar la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación ¿para quién? Para enero, para febrero y para marzo. Lo van a trabajar de forma individual. Por ejemplo, para enero, a enero le voy a sacar la media, la desviación y el coeficiente de variación. A febrero le voy a sacar también la media, la desviación y el coeficiente de variación. Y a marzo le voy a sacar la media, el coeficiente de variación y la desviación estándar. No les pido más porque no los quiero confundir, ¿verdad? Yo les podría decir, sáquenme ya los límites estadísticos, pero esos límites estadísticos los vamos a hacer acá. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Tienen alguna consulta? Cuando usted ya haga esto, entonces ya se le va a facilitar, ¿verdad? Lo que es la siguiente parte que vamos a ver. ¿No hay preguntas? No, doctora, está claro. Ah, bueno, gracias, Linda. Y Eliet, ¿verdad? Que siempre están activas. Bueno, entonces, hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, Igual. doctora. Feliz día. A la orden. A la orden.